Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos directamente a hablar con el cónsul general de Bolivia en Argentina, el señor Darío Marcelo Gareca Cardoso. Es un gusto tenerlo en Red Contacto Sur. Y por otro lado, ya arrancando, como tiene que ser, ¿cuál es el aspecto más sobresaliente que ustedes tienen al día de hoy en lo que es el consulado? ¿Qué servicios está brindando? ¿Qué trámites y en qué horarios? Bueno, muchas gracias. Primero un saludo cordial a todos ustedes, por intermedio de su persona. Bueno, en realidad el consulado trata de atender toda una serie de trámites que tienen que ver especialmente con el acceso a la documentación de ciudadanos bolivianos en la República Argentina, especialmente en lo que refiere a documentos de índole personal, que es, digamos, como requisito para obtener también otra documentación en la Argentina, que es el DNI. En este caso estamos hablando de los certificados de antecedentes policiales, que son muy demandados en estos días y que obviamente debemos atender. Ese es uno de los documentos más requeridos. Después tenemos las cédulas de identidad, que si bien atiende en el consulado, pero está a cargo de CEGIP, otra institución boliviana, ¿no? Y después tenemos una serie de trámites, desde pasaportes, visas para ingreso a Bolivia. Estamos hablando también de los poderes que se emiten en Buenos Aires para que puedan realizar algún trámite en Bolivia. Tenemos los procesos de doble nacionalidad de ciudadanos bolivianos o de menores de edad, especialmente los que entregamos. Luego, los casos sociales, además de los casos administrativos que se atienden también, que tienen que ver con observaciones en su documentación, y esos trámites administrativos los recibimos y los gestionamos a través del consulado para enviarlos a Bolivia. Y los casos sociales, que son casos relacionados especialmente, no únicamente, pero especialmente a casos de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea económica, social, y tiene que ver principalmente con mujeres víctimas de abuso, víctimas de acoso, víctimas de violencia laboral y violencia sexual. Entonces, es todo un bagaje de temas que se atienden. También luego hay trámites de antecedentes penales o de rehab, que también se atiende a través del consulado. Y además, los trámites que tienen que ver con, digamos, las dobles nacionalidades, pero de personas mayores de 12 años y mayores de 18 años, que tienen una tramitación un poco diferente de los menores de 12 años, ¿no? En general, esos son los trámites que atiende el Consulado General de Bolivia en Buenos Aires, y que además nos atendemos también en los operativos de consulados móviles que realizamos en distintas partes de la provincia de Buenos Aires. Tengo entendido que también ustedes allí ofician como juez civil realizando matrimonios, ¿no? Sí, me olvidaba, sí. Sí, en realidad hacemos nosotros de notarios de fe pública en la emisión de poderes, y hacemos de registro civil en los temas de matrimonios. Prácticamente todos los días viernes, todos los días viernes tenemos matrimonios que se celebran en el consulado. Estamos intentando habilitar también, no solamente el viernes, sino los días jueves, porque entendemos que hay varias solicitudes y no podemos seguir postergándolas, ¿no es cierto? Entonces estamos intentando dar satisfacción a todas las solicitudes respecto a la celebración de matrimonio, ya sea de 2 ciudadanos bolivianos o de por lo menos un ciudadano boliviano con un ciudadano extranjero. En ambos casos es un trámite que se realiza, todo el trámite se realiza en el consulado hasta la celebración del matrimonio y la entrega del certificado de matrimonio y la libreta de familia que se hace entrega a la nueva pareja. En base a todo esto, ¿cómo ve usted el ingreso
pleno de Bolivia en lo que es el Mercosur? Bueno, en realidad la aceptación como miembro pleno que ha ocurrido a principios de esta gestión de Bolivia nos ha traído, digamos, una suerte de alegría y beneplácito a todo el pueblo boliviano. Pero todavía tenemos todo un proceso que requiere la adecuación normativa, que requiere la aprobación de distintos protocolos para ciudadanos, para empresas, para el tema de bienes, para el tema de servicios y todo esto que ya se está aprobando. De hecho, Cancillería Boliviana ya ha aprobado varios protocolos y los va presentando al seno del Mercosur para que cobren vigencia en todos los países. Falta mucho. Uno de los temas más importantes en lo que se está trabajando y está trabajando Cancillería Boliviana es justamente respecto al tema de la migración al interior de las comunidades del Mercosur o de los países que son parte de la comunidad del Mercosur, para de alguna manera aliviar también estos trámites justamente que les hacía referencia que tienen que ver con el trámite migratorio. Es un logro más que ha tenido el gobierno de Luis Arce. Además, también otra de las preguntas que debemos de hacer es cómo ve el ingreso también en lo que son las BRICS. Estamos hablando de dos proyectos sumamente importantes, uno a nivel mundial, como son las BRICS, que hoy por hoy viene a ser la primera economía del mundo prácticamente, si nos unimos a todos ellos, ¿no? Y el Mercosur, que es el conglomerado para América Latina. Sí, bueno, en realidad le ha puesto no solamente un empeño, digamos, institucional, sino un empeño político y tiene que ver también con el cabildeo político que se realiza en otros países, tanto en el acceso como miembro pleno en el Mercosur, como en el trabajo de los BRICS. No es un tema bastante institucional como alguna vez alguien quiera hacer pensar, sino tiene que ver con lo institucional, obviamente, porque hay formalismos que cumplir, hay documentación que se debe emitir, recibir o homologar, pero también hay todo un trabajo de cabildeo y de coordinación con otros gobiernos, ¿no es cierto?, de operación política, digamos, con otros gobiernos y con otros poderes del mundo para poder ser aceptados. Haber sido aceptados también como miembros socios en los BRICS es un paso muy importante que da Bolivia hacia adelante para brindarle mayores posibilidades a Bolivia como país, pero también para blindarle contra las agresiones del imperialismo norteamericano hacia la soberanía de los países, como está ocurriendo en otros países. Entonces Bolivia, al haber sido aceptado como socio, como país socio en los BRICS, tiene una mayor amplitud y una mayor posibilidad también de tener en cierto momento el apoyo solidario de esos otros países que son potencias económicas, que son potencias militares a nivel mundial y que obviamente le dan una posibilidad de caparazón a Bolivia. Y le da seguridad también a esas empresas privadas de esos países miembros de la BRICS, hablamos de China y Rusia, por ejemplo, para poder invertir en la industrialización de materias primas de Bolivia. Y eso es lo que está ocurriendo. Justamente todo eso es fruto de un trabajo general y muy bien enfocado por parte del gobierno del presidente Luis Arce. En base a eso también fueron invitados recientemente a la cumbre de del G20, en la cual posiblemente también lleguen a ser miembros, y es otro logro más, ¿no? Venimos hablando de logros que han querido ocultar alguna prensa o algún sector dentro de lo que es Bolivia, pero que son logros que ningún otro gobierno había conseguido, ¿no? Sí, de hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, a la cabeza de la ministra Celinda Sosa, en este momento se encuentra de viaje por países de África y de Asia, justamente cumpliendo con ese trabajo de cabildeo, de coordinación y de operación para poder lograr estos objetivos. La presencia del presidente Arce en la reunión del G20, pero además el discurso emitido por el presidente Arce en esta cumbre del G20 ha sido trascendental porque marca en realidad lo que todos piensan, pero casi nadie se anima a decir respecto al horizonte que debe marcarse a partir de estos espacios políticos y económicos a nivel mundial. El presidente Arce ha sido claro hacia dónde debe dirigir su mirada el mundo entero para salvar la humanidad, para salvar nuestro planeta, principalmente para brindar mejores posibilidades de justicia social a todos los habitantes de este planeta Tierra, ¿no? Ese tema quizás a algunos no les gusta, pero también ha recibido, creemos, de alguna manera, respaldo de otros países que en su discurso, por ejemplo, el presidente Petro, por lo menos en lo personal,
Me gustó mucho la ponencia del presidente Petro, que además ha descalificado la ponencia de algún otro gobernante de Sudamérica respecto a la intervención en políticas públicas a partir del Estado, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos espacios de por sí son fuertes a partir de cómo un gobierno o un Estado, a través de su gobierno, plantee las cosas hacia todo el mundo, ¿no? Hacia gobiernos de otros países. En base a todo esto se vive un ciclo, digamos, de una nueva era progresista en América Latina. México, indudablemente, que sigue en ese avance, lo que es Brasil, y así podemos seguir con el resto del continente, y recientemente con Uruguay, donde vuelve el Frente Amplio a estar presente en el gobierno. ¿Cómo ve para el Mercosur principalmente y a nivel internacional esta movida que se está dando en toda América Latina de los países hacia lo que es el progresismo? Cuando decimos progresismo hablamos de izquierda, ¿no? Bueno, tenemos una ola progresista, digamos, en Latinoamérica que es muy prometedora, pero no se parece mucho a la ola que habíamos tenido en la primera década de este siglo, ¿no es cierto? Que era, no sé si el término es adecuado, más agresiva o más radical. Por lo menos era mucho más clara y mucho más firme en cuanto a los planteamientos respecto a los cambios y modificaciones de las estructuras institucionales de cada país. Teníamos gobiernos muy esclarecidos en esto, como Rafael Correa, Hugo Chávez, lo tuvimos en su momento, obviamente, a Lula, a Dilma, lo tuvimos en su momento al mismo Tabaré Vázquez, pero también luego a Mojica, lo tuvimos a Lugo en Paraguay por un breve tiempo, sí, pero que acompañado este proceso, y obviamente en Argentina al presidente Néstor y luego Cristina, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso, bueno, ni qué decir de Cuba, ¿no? Cuba que acompañaba fuertemente todo este proceso y que ha ayudado bastante. Ahora tenemos un nuevo proceso, creo que con nuevas también situaciones, unas nuevas coyunturas, porque también la derecha se ha radicalizado respecto a esa derecha que teníamos en aquella primera década, ¿cierto? Tenemos una nueva derecha con tintes más fascistoides y más legitimada también por ciertos espacios de la prensa internacional, ¿cierto? Que trata de dorar la perdiz o trata de vendernos la posibilidad que veamos a los neofascistas con cara de más humanos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también esa otra arista al frente. Y obviamente esta nueva etapa del progresismo latinoamericano sigue marcando rumbo también a nivel mundial, ¿no es cierto? Sigue siendo un despertar de los pueblos de Latinoamérica, sigue siendo una voz rebelde que levanta su grito nuevamente para decir nosotros no nos vamos a someter. Podrán juzgarnos por mucho tiempo, pero difícilmente nos van a someter para siempre. Exactamente, ahora entrando, no sé si tú podrás contestar, entrando en lo que es la política interna de Bolivia, se vive una tensión allí política muy grande, protagonizada por un ex líder que era de izquierda hoy, como lo catalogamos nosotros desde el 2020, el líder de la nueva derecha, aliada a Camacho y a Mesa. Nos referimos al señor Evo Morales y sus huestes que tiene allí, tratando de descontrolar al gobierno y causándole un perjuicio económico enorme a la producción y a lo que es el transporte interno, teniendo y apoyando a sediciosos y terroristas buscados por la policía, como es Ponciano Santos y Juan Ramón Quintana. ¿Cómo ve todo esto usted? Bueno, primero con indignación. Nadie puede no sentirse indignado ante una situación de desestabilización con tintes completamente derechistas que ha sufrido Bolivia y que aún lo sigue sufriendo en otros espacios como es el Parlamento Boliviano, ¿no? O la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, a nosotros obviamente que nos molesta, nos duele, pero principalmente nos entristece porque muchos de los que están haciéndole el juego a la derecha, haciendo de quinto columnistas aquí, son muchos de ellos compañeros que solo están enseguecidos, llevados por una idea de una persona, nada más por caprichos personales, para tratar, creo, en ese objetivo de que si al gobierno de Luis Arce le va mal, nos va a ir bien a nosotros en el futuro inmediato, en las elecciones de 2025. Así lo piensan, así lo maquinan.
pero no se dan cuenta que al hacer este daño lo están haciendo, obviamente, que le vaya mal al gobierno del presidente Arce, pero le está yendo más mal al pueblo boliviano, porque ese proceso de desestabilización y de sedición que hemos vivido ha venido acompañado con toda una campaña de los conglomerados mediáticos de Bolivia, pero con los voceros de estos compañeros o excompañeros que han logrado que se genere una situación de especulación, de agio, de ocultamiento de productos de la canasta familiar, de ocultamiento y de desviación para la exportación a través del contrabando, pero de productos, por ejemplo, de combustible, y obviamente ha generado bastantes problemas económicos en el país. Dicho sea de paso, los problemas económicos del país también lo viven todos los países de Latinoamérica y Bolivia no es una isla. Pero estas personas obviamente tratan de que esos pequeños problemas del mundo o los problemas económicos del mundo no solo se repercutan en Bolivia, sino que le afecten significativamente al gobierno boliviano a la cabeza del presidente Arce, para que el pueblo se enoje con el gobierno. No han logrado aquello, fíjense, han hecho un bloqueo intentando que el pueblo se sume. Han hecho toda una marcha con mentiras acusando al gobierno. Han hecho toda una campaña de desprestigio contra el gobierno del presidente Arce, pero no han logrado que el pueblo se sume. El pueblo más bien se ha molestado con ellos. Pero en este momento el pueblo sí está sufriendo las consecuencias de estas actitudes y de estas actividades sediciosas y desestabilizadoras de estas fuerzas políticas que han terminado aliándose y cruzando calles de vergüenza y ríos de sangre con la otrora derecha que nos ha propinado golpe de Estado el año 2019, ¿no? Así de lamentable es. Exactamente. También es lamentable, y los compañeros así también me piden, a ver, todas las denuncias que hay en contra del señor Evo Morales, que no solamente son en Bolivia, también hay denuncias aquí, al otro lado del río, ¿no? Como decimos siempre, nosotros cruzamos el charco para ir a Argentina, que es denuncias por delitos comunes contra menores de edad. Eso también está influyendo en el ánimo de la gente en Bolivia, ¿no? Sí, creo que una de las razones de ese proceso de desestabilización, por lo menos de la última etapa, ha tenido que ver con esto, porque tratan de cubrir con un manto de impunidad estos temas que los delitos comunes, por algo decimos son delitos comunes y lo puede ocurrir a cualquier persona, y todas las personas que seamos indicadas en su momento de la comisión de algún delito, la primera obligación es someternos a la justicia, hacer nuestros descargos, presentar las pruebas de descargo y demostrar nuestra inocencia si es que lo fuesen. Pero no es el ataque político a un gobierno, que no tiene que ver con el manejo de la justicia, que no tiene que ver con la investigación y con el juzgamiento de las personas. Entonces, creo que muchos podrían pensar que se ha equivocado el camino, pero no es que se equivocó el camino, sino que ellos pretenden derrocar un gobierno para terminar de cubrir con impunidad y no se investiguen, no terminen de investigarse estos delitos. Nosotros, en lo personal, creemos que sí ha habido delitos. Y lo decimos de manera pública. Creemos que sí ha habido delitos, pero están ellos que demuestren que no ha habido, que no se ha cometido, que son inocentes. Pero que no vengan a distraer a la población tratando de hacer ver que es una persecución política, que no lo es. Hay una persecución judicial, así amerita, así dice la Constitución Política del Estado, lo dice el Código Penal que tipifica los delitos y el Código Procesal Penal boliviano que establece cómo se debe investigar y cómo se debe sancionar a las personas que cometan delitos. Entonces, creo que este tema en lo particular es un tema que ellos lo van a negar hasta la muerte, creo, ¿cierto? No están dispuestos a someterse a la ley, no están dispuestos a respetar la Constitución Política del Estado, la normativa boliviana, no están dispuestos a ser, digamos, tratados como iguales ante la ley boliviana, sino como superiores y como un poco muy parecidos a que estuvieran protegidos por la divinidad, ¿no? Para que nadie les toque, nadie les diga nada. Exactamente. Dejando ya todo esto de lado, se viene el bicentenario. ¿Cómo van los preparativos hacia ese bicentenario que es en varios países en América Latina, ¿no? Sí, el 6 de agosto del año 2025 se cumple 200 años de la firma del Acta de Independencia de lo que fue la República de Bolivia y el Estado Plurinacional.
bueno, el Estado boliviano tenía preparado, sigue preparando, pero ha sufrido algunos percances justamente por estos procesos desestabilizadores, toda esta planificación de las fiestas del Bicentenario, pero continúan en Bolivia. La embajada acá en la Argentina entendemos que también está realizando una agenda. Nosotros tenemos una agenda por la calidad del trabajo mismo que realizamos, que tiene que ver más con los derechos de las personas, de los connacionales bolivianos. También tenemos una pequeña agenda orientada a los festejos del Bicentenario, pero también hay un nuevo debate, ¿no es cierto? Porque ese debate antiguo de solo la independencia, no nos olvidemos que los pueblos indígenas, originarios, campesinos que lucharon hasta aquel 25 de agosto de 1825, son los pueblos que habían quedado desaparecidos de la historia y de los espacios de gobierno desde 1825 para adelante. Pero son esos mismos pueblos que desde 1532 que Pizarro llega a Perú, desde ese mismo día prácticamente lucharon por la libertad. Ellos no hablaban de independencia, ellos hablaban siempre de la libertad, de liberarnos del yugo español. Y lastimosamente, con el transcurrir de los años, son ellos los que han puesto la sangre y la vida en esa lucha independentista o liberadora, pero los últimos meses de aquellas luchas fratricidas, prácticamente los mismos que luchaban a favor de la corona española se cambiaron de bando y terminaron gobernando la nueva República de Bolivia, en vez de Santa Cruz, sin ir muy lejos, por ejemplo. Entonces, ese debate continúa porque también seamos honestos en que el proceso de cambio en Bolivia ha sido parte de ese proceso liberador de estos mismos sectores que han sido sojuzgados también en toda la época republicana, ¿no es cierto? Y que poco a poco y con luchas a lo largo de la época republicana, con luchas, con sangre y con luto, han ido liberándose de alguna manera de ese yugo que ha venido a reemplazar al yugo español, que ha sido el yugo republicano de las élites latifundistas bolivianas. Entonces, está en ese horizonte los festejos o la conmemoración de los 200 años de la firma del Acta de Independencia de Bolivia. Ojalá de no mediar mayores problemas de estos brazos políticos de desestabilización en Bolivia, podamos tener el año 2025 no solamente fiestas, sino que Bolivia mismo se convierta en una fiesta, porque tendrá un proceso industrializador con el litio, con el mutón y otras fábricas que se están terminando de implementar a lo largo y ancho de nuestro estado plurinacional. Usted recién hablaba del litio y del mutón, indudablemente, que son las tecnologías que se vienen, las energías que se vienen, y también es indudable esa capacidad que ha tenido el negociador, tanto Cancillería como Arce, para lograr acuerdos comerciales muy amplios y muy grandes con lo que es la República Popular China, ¿no? Sí, de hecho, el día de hoy se ha firmado un contrato, bueno, se viene trabajando varios contratos con Rusia, pero también con China, para la industrialización del litio a través de la tecnología DL. Se han firmado esos nuevos contratos y tiene que ver con todo este proceso, que tiene que ver con los BRICS, que tiene que ver con todo este trabajo de cabildeo, de negociaciones que ha emprendido Cancillería Boliviana, acompañada también por otras autoridades del Estado Plurinacional, y que está dando sus primeros frutos con una firma de contratos que respetan la soberanía de Bolivia, que respetan que Bolivia como Estado plurinacional participa en toda la cadena productiva y comercial de lo que es la industrialización del litio, y por lo tanto Bolivia como Estado también va a ser parte de las ganancias de la industrialización del litio que va a ocurrir en Bolivia, que se prevé que el año 2025 esté produciendo las primeras 100.000 toneladas para poder exportar. Exactamente, eso va a reactivar enormemente la economía nacional, pero también le va a dar una importancia estratégica hacia todo lo que es América Latina en su conjunto, como dijera Matías, en nuestra América, ¿no? Darío, le agradezco por el día de hoy. Si usted desea alguna información más, a disposición para que la pueda compartir con todo el público que lo está viendo y escuchando. No, simplemente estando un poco lejos de la parte de ser que Bolivia termina de pacificarse, que el proceso jurídico electoral respecto a la titularidad del instrumento político del MAS y PSP en Bolivia, que se ha terminado definiendo, que está a la cabeza del compañero Grover García, permita que nos miremos nuevamente a la cara, nos sentemos y repensemos caminar juntos nuevamente.
Habrá elementos que por la selección natural de la vida tendrán que quedar en el camino, pero nosotros no podemos perder el tiempo ni perder la mirada de ese horizonte que nos han marcado nuestros antepasados y que nos han entregado prácticamente de manera servida para que el proceso de cambio se consolide en Bolivia, porque ojo, que no es un proceso que ha nacido como un rayo de luz el año 2000 o el año 2005, sino que es un proceso mucho más antiguo de luchas y de fracasos, pero nunca de rendición de esos viejos compañeros que nos han marcado realmente el camino revolucionario en Bolivia. Muy bien, y nos vamos a retirar con una frase que la dijo Arce, ¿no? Ni cobardes ni traidores, porque realmente es eso, hay que decir la verdad tal cual es, y muchas veces aquellos que decimos la verdad tal cual es, no somos bien vistos por parte de lo que es alguna parte más IPCP, bueno, al que le corresponda que se ponga el saco también, ¿no? Porque es la verdad. Nosotros estamos de por y para apoyar a los gobiernos progresistas de todas partes del planeta. Y bueno, en este momento, indudablemente, a Lucho y a David, al pueblo boliviano, porque entendemos que fue electo por una amplia mayoría y hay que respetar eso. Y aquel que no lo respete, y bueno, que se atengan las consecuencias jurídicas, cómo se van a tener que atender estos señores sediciosos que están siendo buscados ya internacionalmente también, ¿no? Así es, coincidimos plenamente. Hay, digamos, la paciencia tiene sus límites, pero también el Estado de Derecho tiene que ser, digamos, contemplativo hasta cierta parte, pero luego aplicarse la normativa como corresponde contra todas las personas que estén dispuestas a hacer daño al Estado, a la patria, a la democracia en Bolivia. Muy bien, será hasta siempre, estamos a disposición permanente y ha sido un placer. Le agradezco, Consul. Muchas gracias, hasta la próxima. Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David. Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David. Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David. Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David. Porque Bolivia merece más de crecimiento, de igualdad. Nosotros somos pueblos de paz, por eso el cambio debe continuar. Porque Bolivia merece más de crecimiento, de igualdad. Nosotros somos pueblos de paz, por eso el cambio debe continuar. Lucho y David, un solo corazón. 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 El encuentro entre Lucho y David muestra la integración entre lo rural y lo urbano. Sigamos construyendo el proceso de cambio con dignidad, unidad e identidad. Lucho y David, un solo corazón. 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 Porque Bolivia merece más de crecimiento, de igualdad. Nosotros somos pueblos de paz, por eso el cambio debe continuar. Porque Bolivia merece más de crecimiento, de igualdad. Nosotros somos pueblos de paz, por eso el cambio debe continuar. Lucho y David, un solo corazón. 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 Una producción, Red Contacto Sur.
con Rubén Suárez.